Buenos días, vamos a dar inicio a nuestra sexta reunión bibliográfica. Esta vez estará a cargo el doctor César Quinteros Ibáñez, es el becado de cirugía cardiovascular de primer año, quien nos va a contar sobre un paper elaborado por el grupo del doctor Pagar, un cirujano muy importante y que tuvo gran polémica en la última guía de revascularización miocárdica. Él tiene la casuística más relevante de la cirugía multivaso arterial a 10 años plazo. Por lo tanto, son antecedentes muy importantes para la toma de decisión de los equipos quirúrgicos. Así que dejo con usted al doctor César Quinteros Ibáñez. Hola, muy buenos días. Bueno, ya me presentó el doctor Pedemonte. Hoy vamos a conversar sobre un paper que salió publicado en el segundo semestre del año pasado, como dice el doctor del doctor Tagat, que habla acerca de la revascularización arterial múltiple en pacientes diabéticos con un seguimiento a 10 años. Este es un subestudio del estudio ART que se hizo previamente. Como introducción, podemos decir que, bueno, hay las ventajas de la revascularización con la arteria mamaria interna izquierda, la descendente anterior, ya no se cuestionan. Hay beneficios que en el fondo la definen como el gold standard de la revascularización. Entonces, muchos de los estudios se comparan con esta. Se ha visto también, como introducción podemos decir que a 5 años los injertos de vena safena ya el año quinto empiezan a tener un proceso de aterosclerosis del injerto. Y a 10 años se sabe, varía un poco más, un poco menos dependiendo de las series, pero se sabe que están permeables solo el 60%, incluso pudiera ser menos. La mayoría de los estudios son observacionales y los datos de los pacientes en seguimiento que tenemos son de pacientes sintomáticos. Son pacientes los que se estudian con angiografía no es de rutina, no es un procedimiento invasivo y esto hace más complicado la toma de decisiones para poder saber a largo plazo cómo están los puentes en el fondo. Y las indicaciones técnicas, hay guías que sugieren, que apoyan la toma de decisiones, pero no hay, como se pudiera decir, una receta estándar para cierto tipo de pacientes. Y es por eso que este estudio viene un poco a contestar algunas de las interrogantes. También sabemos que los pacientes diabéticos tienen más probabilidad de enfermedad coronaria multivaso, y estos pacientes con enfermedad coronaria multivaso van a ir necesariamente a una revascularización quirúrgica más que una percutánea. Y además estos pacientes diabéticos tienen menor supervivencia a largo plazo. Entonces, es un N importante de pacientes y el impacto de las decisiones que tomemos va a ser grande en nuestra población de pacientes. De hecho, hay publicaciones que hablan de que los pacientes que se operan de revascularización coronaria pueden llegar hasta 40% de ser diabéticos. ¿Y por qué la duda? Porque se ha sugerido que la doble mamaria ovita, como se ve aquí en la imagen, que en el fondo la mamaria derecha con la izquierda, con el proceso de disección previo y posteriormente anastomosis a las arterias necesarias en cada paciente, pudiera mejorar los resultados. Se ha sugerido, pero también se ha dicho que podría estar contraindicada en pacientes diabéticos debido a mayor riesgo de infección profunda de herida externa, ya que al disecar las dos, como vamos a ver más adelante, al disecar las dos arterias mamarias vamos a dejar un poco mermada la irrigación arterial del esternón y pudiera afectar el proceso de cicatrización de este paciente. Y la edad, se sugiere también, está la duda que tendría importancia fundamental para la elección de tipo de revascularización. Y eso es una de algunas de las interrogantes que se plantean. Como podemos ver en los esquemas, una vista anterior, una vista posterior de la irrigación del esternón, las arterias mamarias que vienen principalmente de la subclavia y las venas, desde el segundo arco costal, son dos venas más la arteria que van laterales al esternón y van dando las ramas que van a irrigar. Y en esta vista posterior se puede ver claramente, bueno, para los que no están familiarizados con el área quirúrgica, posterior al proceso de esternotomía media, hay que ir a disecar la arteria mamaria a los dos lados cuando es bilateral o cuando es unilateral, principalmente a la izquierda. Se va a disecar, se liga la parte distal y se hace un injerto pediculado con irrigación proximal y distal, una anastomosis distal hacia la coronaria enferma. Este es un esquema de una figura
en vivo de pacientes, donde vemos la mamaria interna derecha, en este caso iba a la coronaria derecha, y la mamaria izquierda, que va a la descendente anterior en la mayoría de los casos. Y acá podemos ver otro esquema en donde se hizo un bypass con arteria mamaria interna izquierda, y además se usó la arteria radial, que esta es otra de las opciones que podemos tener entre otras más que se pudiera usar dependiendo del caso. Y la arteria radial, como se puede deducir acá, es un injerto libre. Se saca la arteria radial, se lleva libre y se puede anastomosar. En este caso era una obtusa marginal y a una diagonal, cuyo vaso nutricio era la mamaria interna izquierda, y ya se había unido a la descendente anterior. Y este es un bypass en T. Bueno, esto es lo arterial, pues se pudiera usar venas ajenas, también obviamente es pedicular, se saca la vena y se lleva arriba. En otros casos se pudiera usar la arteria gastropiclóica, pero lo que está en cuestión es más la arteria mamaria bilateral versus puentes con mamaria izquierda más ajena, o radial en vez de la mamaria derecha. Y este es el estudio que vamos a compartir y conversar hoy día. Un estudio que tuvo seguimiento, como dijimos al comienzo, de 10 años, salió publicado a final del segundo semestre del año pasado, y el autor fue el doctor David Taggart, que es un referente en la cirugía cardiovascular y sobre todo coronaria. Eh, Tiene bueno, es profesor de la Universidad de Oxford en Reino Unido, y tiene la casuística más alta, más de 3.000 pacientes, y el seguimiento a 10 años, como decía. Bueno, el doctor Taggart ya de los años 80 venía estudiando los efectos fisiopatológicos de la hipotermia en la cirugía cardiovascular. Tuvo estudios con el doctor Yacoub, y así fue increciendo en el área. Tiene más de 340 publicaciones en la cirugía cardiovascular. Este estudio fue un estudio post-hoc, o sea, no fue primeramente diseñado para esto, porque se vio el estudio ART iba a estudiar en el fondo la comparación entre revascularización en todos los pacientes, monoarterial versus multiarterial, pero este es un subestudio que se enfocó en los pacientes diabéticos. Como decíamos, la comparación era la doble mamaria o doble arterial con monoarterial en cirugía de revascularización coronaria. Fue aleatorizado, no fue ciego, multicéntrico, en 28 hospitales en 7 países, principalmente Europa, está incluido Brasil también, y un N de 3.020 pacientes. Y estratificaron a los grupos de pacientes en grupo multiarterial, que era doble mamaria o una mamaria más arteria radial, y una arterial simple, que era la mamaria principalmente a la izquierda, más venas ajenas. Y los resultados fueron el resultado primario, la muerte por todas las causas, y el resultado secundario fue el MACE o eventos cardiovasculares mayores, que incluyen infarto del miocardio, accidente cerebrovascular y la muerte por todas las causas, con un seguimiento de 10 años. Otro de los datos que se estudió y que es la duda que se tiene al usar doble mamaria es la infección profunda de la herida external, eso es la sigla en inglés, con y sin necesidad de reconstrucción, según lo definido en las publicaciones previas de la. En cuanto al análisis estadístico, se usó la prueba de chi cuadrado exacta de Fisher para las variables categóricas. Para las variables continuas se usó la prueba T-Student y la de Mann-Whitney. Se hizo regresión de Cox para comparar multiarterial versus monoarterial, y hubieron enfoques univariable, comparando solamente la variable diabetes y revascularización, tipo de revascularización, y también se hizo un análisis multivariable incluyendo la edad, la fracción de eyección de los pacientes operados, el estado de la capacidad funcional, si era hombre o mujer, y algunas variables más de su morbilidad. Se hizo una ponderación de puntaje por puntaje de propensión, que en el fondo esto es lo que busca un análisis estadístico, que trata de disminuir el sesgo por las confundientes de las variables y aplicar solamente el efecto de la intervención médica. El valor de P se fijó en 0,05 y se usaron curvas de Kaplan-Meier para comparar las tasas entre los eventos. Los resultados, como dijimos, eran 3.020 pacientes. Se categorizaron acá en no diabéticos, que eran la mayoría, 2.300, y diabéticos, que eran 716. Entre estos dos grupos hubo un poco de diferencia, lo vamos a ver más adelante. Los pacientes en general diabéticos eran más mujeres, vamos a ver en la tabla más adelante, y tenían quizás capacidad funcional un poco más comprometida versus los no diabéticos.
De los diabéticos trataron de hacer un análisis, ellos dicen solamente observacional, porque ahí ya bajaba del peso estadístico y el peso de la potencia del estudio, separando en insulino requerente y no insulino requerente. Eso lo mencionan, lo tratan de estudiar, pero el enfoque era este, entre diabéticos y no diabéticos. De los con no insulina, el multiarterial fueron 301 y los monoarterial fueron 247, y de los con insulina fueron 104 con multiarterial y 64 con monoarterial. Y de los no diabéticos, 1200 fueron a multiarterial, 1285 y simple, monoarterial 1019. En la comparación entre las dos cohortes, acá podemos ver el paciente no diabético, diabético. En los no diabéticos, los monoarterial, multiarterial, el valor de P, y lo mismo acá en los pacientes diabéticos, monoarterial y multiarterial. Acá yo destaqué un poco lo más relevante, como dije, eran más mujeres, quizás los diabéticos. Acá en los no diabéticos eran 13%, 12% de los multiarterial, en cambio acá eran 19 y 18. La capacidad funcional 3-4 era mayor, tenía un poquito más mala capacidad funcional los diabéticos, el 22 y el 30% respectivamente, capacidad 3-4. Los que tenían stroke previamente también eran un poco más los diabéticos. Y la capacidad funcional, o sea, perdón, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo era similar, un poquito mayor en los diabéticos. La mayoría caucásicos, diferentes. Los pacientes tenían EPOC o enfermedad arterial previa también se trataron de ver relación. En cuanto a los resultados de los outcomes, por todas las causas de mortalidad podemos ver que los pacientes no diabéticos que fueron a monoarterial más afena tenían 21% a los 10 años, mortalidad por todas las causas, y 17% de los pacientes que eran multiarterial, un poco menos. Y los pacientes diabéticos que tenían monoarterial, la mortalidad por todas las causas a los 10 años era 29,9% versus los que tenían multiarterial eran 21,5%, se veía una diferencia. Y los eventos cardiovasculares mayores, como dije, que eran el stroke, el infarto del miocardio o la muerte por todas las causas, fueron 26,9% en los no diabéticos con una arteria con más afena, 26,9%, cuando eran multiarterial, 21,9% de mortalidad. Y en los diabéticos con monoarterial eran 35,4% versus 28,9% cuando eran muy multiarterial. En cuanto a la infección external, infecciones profundas, acá en verdad el infarto, stroke y la revascularización repetida no hubo grandes variaciones ni tendencias. Y sí en la infección de herida external en pacientes no diabéticos podemos ver que iban a monoarterial a 2,1%, bien bajita. Los que iban a multiarterial un poquito mayor, 3,3%. Y en los pacientes diabéticos que iban a una arteria más afena o una arteria solamente eran 4,8%, y cuando iban a multiarterial eran 7,9%. La cantidad de pacientes con infección external. Lo que sí hay que destacar eran los valores de P, como dijimos, se fijaron en 0,05, los valores de P basal, y tras el ajuste por análisis de progresión, como dijimos, igual fueron eh, relativamente altas, no cumplían necesariamente el criterio de una P significativa. Acá podemos ver los resultados en un gráfico más como viendo la tendencia en el fondo de los 10 años. Podemos ver que los pacientes no diabéticos, multiarterial, eh, la proporción de muertes era, eh, la proporción de pacientes que iban falleciendo en el fondo, iban disminuyendo acá al cabo de los años. En cuanto a los diabéticos, monoarterial menor versus los multiarterial, digo, eran menor versus los que tenían monoarterial. Y los que menos morían eran los pacientes que eran no diabéticos con multiarterial. En cuanto a la proporción de MACE, eventos cardiovasculares mayores, como decimos, infarto, strokes o muerte por todas las causas, no sé cómo sacar. También había una tendencia a que tenía mayor sobrevida los pacientes que tenían multiarterial, fueran diabéticos o fueran no diabéticos. La proporción de pacientes con complicaciones era mayor mientras menos revascularización arterial tuvieran. Esa era la tendencia, pero como dijimos, era un P no significativo.
Esto de los análisis suplementarios que aparecen en la publicación, de hecho, es como un subartículo de la publicación, donde trataron de ver el efecto de la paciente insulino requirentes diabéticos. Y la verdad es que también había una tendencia, en los pacientes que usaban insulina tenían en general mayor proporción de mortalidad o complicaciones con MACE, pero no era una tendencia y no era un categórico en cuanto a los valores estadísticos. Cuando fueron a separar todas las causas de mortalidad según diabetes y no diabetes, los MACE, el infarto miocardio, stroke, eh, en el forest plot podemos ver que todo pasa por el 1, siempre una tendencia quizá hacia el multiarterial, mejor, mejor evolución, pero no fue significativo. Siempre las tasas fueron quizá un poco hacia beneficiar al paciente con la revascularización multiarterial, pero siempre pasando por el. En cuanto a la discusión, se hacen varios análisis. Bueno, el análisis por intención de tratar, no informaron diferencias. Cuando trataron de hacer esto, no salen los gráficos en este enfoque porque los resultados aún más no apoyaron la revascularización arterial, porque en verdad no fue un estudio enfocado hacia ese resultado. ¿Y por qué explican ellos que pasó esto? Porque hubo mucho crossover. Hubo muchos pacientes que iban inicialmente a una terapia, pero terminaron haciendo la otra. De hecho, 14% de revascularización mamaria se cruzó a monomamaria, se hizo solo una cuando inicialmente se quería hacer dos. 4% al revés, de pacientes que iban a ir a una mamaria fueron a doble mamaria. Y 22% de pacientes que iban a una mamaria recibieron injerto de arteria radial. Otra de las incertidumbres que quedan con el estudio es que si el uso de arteria radial es equivalente a un segundo injerto de mamaria, porque siempre iban a una mamaria izquierda a la descendente anterior, pero cuando se requería la segunda arteria, el estudio no separa, a pesar del N grande y de los datos potentes que venían del ART, no separaron de los beneficios o de qué paciente en verdad fue a una radial o a una mamaria derecha. Hubiera sido importante en el fondo para enfocarse más quizás en los pacientes que tenían doble mamaria y mayor tasa de infección de herida externa. Eh, Hubo un sesgo de asignación al tratamiento que no se podía neutralizar mediante el ajuste estadístico. Eso no había manera porque el estudio no fue creado para eso. Y otra de las discusiones que ellos plantean que la evidencia actual tiene de los beneficios de la revascularización multiarterial no son tan evidentes en pacientes de mayor riesgo. De hecho, hay otro subestudio muy similar a este que se enfocó en la edad de los pacientes, que fue post-ART. El ART fue los pacientes se estratificaron de 2004 a 2007 y posteriormente se hicieron varios estudios en relación a eso por la base de datos grande que se tenía. Y hay uno de los estudios que ve el efecto de la edad o de la morbilidad de los pacientes y de hecho concluye que pacientes entre 50 y 70 años se verían más beneficiados que el resto. O sea, tampoco se hace mucho hincapié acá en este trabajo, viendo la diabetes solamente. Y, y el ensayo no fue diseñado para detectar efectos de subgrupos, como decimos. Entonces, si bien es cierto, el estudio apoya el uso hay un enfoque hacia hacer una revascularización multiarterial, hay que verlo con criterio crítico en el fondo de las limitantes, lamentablemente, de esto. Eh, Hay estudios en curso, el ROMA, que quizás va a ir a responder más algunas dudas, que debería estar listo el 2030 y tener más resultados objetivos, porque fueron estudios que fueron creados para esas variables. Y el estudio en verdad este estudio concluye que la revascularización multiarterial se asoció con menores tasas de mortalidad y MACE a los 10 años después de la cirugía de revascularización coronaria en pacientes con y sin diabetes en comparación con pacientes que fueron a una revascularización monoarterial. También concluye que los efectos beneficiosos de la revascularización multiarterial sobre la mortalidad parecieran ser sustanciales. Como digo, siempre siendo crítico en el análisis de los resultados, ellos calcularon una reducción de riesgo absoluto del 8% en los pacientes con diabetes, pero un costo mayor de infección de herida externa. O sea, sugiere los resultados que vamos a tener mejores resultados si hacemos multiarterial, pero tenemos que tener presente que la incidencia de infección de herida va a ser más alta, sobre todo en pacientes diabéticos y sobre todo en pacientes diabéticos insulino requirentes.
como dije, si bien es cierto, no es un valor estadístico potente, sí hay una tendencia. Y también recordar que la sobrevida es multifactorial, estamos extrapolando datos de revascularización coronaria con mortalidad, con infarto, con strokes, pero en los resultados a largo plazo, a 10 años sobre todo, hay que tener presente que también van a tener mucha incidencia las patologías crónicas, la adherencia de los pacientes, la compensación metabólica de los pacientes diabéticos, el cese del hábito tabáquico, los estilos de vida y la progresión secundaria. Bueno, gracias César. Como se trata de un estudio con enfoque quirúrgico, voy a preguntarle al doctor Manuel Novaja, que está presente en el auditorio, cirujano cardiovascular, ya con dilatada experiencia en nuestro servicio, que haga un resumen respecto a este enfoque de colocar puentes multiarteriales en pacientes a largo plazo. Este es un estudio a 10 años plazo, unos pocos estudios que tiene tanto seguimiento randomizado, doble ciego, eh, que tiene un valor estadístico relevante. Sí, bueno, la tendencia en los últimos tiempos siempre ha sido estatizar la reperfusión arterial, inclusive reperfusión arterial total en los pacientes coronarios. En algunas presentaciones hasta algunos expositores han visto que hace una vena juntándose o anastomosándose con una arteria, a propósito del puente venoso. Pero hay un hecho que también sale del mismo estudio, del análisis del ACTA de 10 años, y el crossover y los resultados a largo plazo con la presión arterial, crossover que mencionaba César delante y los outcomes, están en relación también con la experiencia del cirujano. Hay resultados relacionados a la experiencia del cirujano en hacer un doble mamaria o en hacer puentes con Y tomando a partir de la lima. Y eso también es importante, ¿no? Porque eso también son conclusiones de parte del estudio. Finalmente, al raya por la suma, si bien los resultados son favorables, la receta de la casa de cada centro y el hacer las cosas en forma secuencial y prolija, independiente muchas veces de los puentes, salvo de la lima a la edad, tiene resultados relativamente semejantes. Bueno, con esto hemos concluido esta reunión bibliográfica que esperamos que sea un aporte, y esta es nuestra sexta reunión bibliográfica con Sochicar. Retomaremos el 7 de marzo, martes 7 de marzo, con un tema también interesante. Muchas gracias. Gracias.